¿Qué tal? Soy Freddy y estoy aquí para tratar a fondo, desde las entrañas, desde las tripas, el tema ecuaciones con valor absoluto. Esto hará crecer tu músculo más importante. Profe, el cerebro no es un músculo. Bueno, lo que sea, pero lo hará crecer. Lo importante ahora es que empecemos. Primero vamos a ver un repaso de la definición de valor absoluto. Luego, ¿qué significa ecuación con valor absoluto? Y de allí vamos a analizar cada uno de los 7 casos a los cuales nos vamos a enfrentar. Caso 1 es una ecuación del tipo valor absoluto igual a un número positivo. Caso 2, valor absoluto igual a 0. Caso 3, valor absoluto igual a un número negativo. Caso 4, valor absoluto igual a otra expresión con valor absoluto. Caso 5, valor absoluto igual a una expresión que contiene variable. Caso 6 es un caso especial, el caso en que al resolver la ecuación la variable se elimina. Finalmente, el caso 7, cuando aparece más de un valor absoluto en la ecuación. El análisis por casos nos permitirá estudiar a fondo este tema, de tal manera que después de analizar los 7 casos, seguro serás un experto. Empecemos con la definición formal de valor absoluto, la cual establece lo siguiente. El valor absoluto de x, que se representa con 2 barras, es igual a x cuando x es mayor o igual que 0 y a menos x cuando x es menor que 0. ¿Qué significa esto? Si nosotros queremos aplicar valor absoluto a un número positivo, como por ejemplo 9, al ser 9 un número que cumple con la primera condición, pues se trata de un número que es mayor o igual que 0, el resultado es el mismo número, es decir, el resultado es 9. Si aplicamos valor absoluto al número 0, al ser 0 un número que cumple con la primera condición, pues el 0 es mayor o igual que 0, el resultado es el mismo número, es decir, 0. Si aplicamos valor absoluto a menos 7, al ser menos 7 un número que cumple con la segunda condición, pues menos 7 es menor que 0, el resultado es el negativo de x, el negativo del número, y el número es menos 7. Entonces escribimos el negativo de menos 7. La respuesta es 7. Es común escuchar que el valor absoluto de un número negativo como menos 8 es el número sin el signo negativo y el valor absoluto de un número positivo como 15 es el mismo número. Pero ¿de dónde se origina eso? Justamente de la definición formal. La definición formal es el fundamento, el origen. La definición formal establece que si un número es positivo o 0, el resultado del valor absoluto es el mismo número. Y si el número es negativo, el resultado es el negativo de ese número, que al ser negativo genera como resultado un positivo. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál de estos dos números es negativo? No podemos dejarnos llevar por el signo que aparece aquí. Ninguno de ellos es negativo, porque aun cuando hay un signo negativo, ese signo está afectando a un número que también es negativo, y el producto entre ese signo y el número negativo entonces genera un número positivo. Ahora analicemos otro hecho importante. Si obtenemos valor absoluto de menos 5, el resultado es 5. Si obtenemos el valor absoluto de 5, el resultado también es 5. Independientemente del signo que tenga el número 5 dentro de las barras de valor absoluto, el resultado será 5. Eso nos lleva a concluir que el valor absoluto de menos 5 es igual al valor absoluto de 5. Según lo que hemos explicado, vamos a concluir las siguientes 2 propiedades. Propiedad número 1. Para cualquier x que sea un número real, su valor absoluto es un número no negativo, lo cual se puede representar así. Un número no negativo es aquel que es mayor o igual que 0.
Propiedad número 2. No importa qué signo tenga la x dentro de las barras de valor absoluto. El valor absoluto de menos x es igual al valor absoluto de x. Vamos a usar la definición de valor absoluto para expresar por tramos el valor absoluto de 2x menos 1. Según la definición, el valor absoluto de 2x menos 1 es igual a 2x menos 1 cuando 2x menos 1 es mayor o igual que 0. Tome en cuenta que lo que hacemos es reemplazar cada x que aparece en la definición por la expresión que está dentro de las barras. En el caso del segundo tramo tendríamos el negativo de x, es decir, acá el negativo de 2x menos 1 cuando 2x menos 1 es menor que 0. Muy bien, ahora vamos a resolver cada inecuación que aparece aquí en la regla de correspondencia. La primera inecuación establece que 2x menos 1, vamos a resolverla aquí, 2x menos 1 es mayor o igual que 0. Pasamos el 1 a la derecha con signo positivo y luego el 2 a dividir. Y obtenemos que x es mayor o igual que un medio. Entonces escribimos que el valor absoluto de 2x menos 1 es igual a 2x menos 1 cuando x es mayor o igual que un medio. Y es igual al negativo de 2x menos 1, que no es más que menos 2x más 1, pues el negativo cambia los signos de cada término, cuando x es menor que un medio. No resolvamos la segunda inecuación. El resultado de la segunda es simplemente el complemento de la primera. Si para la primera obtuvimos x mayor o igual que un medio, el complemento es x menor que un medio. Vamos ahora a representar esto en una recta numérica. El valor absoluto de 2x menos 1 en una recta numérica se ve así. Escribimos el valor un medio, que es el punto en el que cambia el tramo, un medio. De un medio a la derecha, el valor absoluto de 2x menos 1 es igual a 2x menos 1. Y de un medio hacia la izquierda, el valor absoluto de 2x menos 1 es menos 2x más 1. Listo. Ahora vamos a expresar por tramos el valor absoluto de 5 menos 3x. En este caso, la expresión que va a reemplazar a x en la definición formal es 5 menos 3x. Escribimos entonces 5 menos 3x cuando 5 menos 3x es mayor o igual que 0 y el negativo de 5 menos 3x cuando 5 menos 3x es menor que 0. Entonces vamos a resolver la primera inecuación. Voy a escribir esa inecuación acá. 5 menos 3x mayor o igual que 0. El 5 pasa al lado derecho de la inecuación con signo negativo. Luego pasamos menos 3 a dividir. Al ser menos 3 un número negativo, la inecuación cambia de sentido y obtenemos x menor o igual a 5 tercios. Concluimos entonces que esta expresión es igual a 5 menos 3x cuando x es menor o igual a 5 tercios. No es necesario resolver la segunda inecuación. Escribimos entonces el negativo de 5 menos 3x, que es menos 5 más 3x, cuando x es mayor que 5 tercios. Como dije, no es necesario resolver la segunda inecuación. Simplemente obtenemos el complemento de la primera solución y esa es la segunda solución. Lo contrario de x menor o igual a 5 tercios es x mayor que 5 tercios. Muy bien, ahora haremos otro ejercicio más. Ahora vamos a representar este valor absoluto en una recta numérica. Dibujamos la recta numérica y escribimos el punto, el valor en el que los tramos cambian, 5 tercios. Tome en cuenta que aquí se dice que desde 5 tercios hacia la izquierda, el resultado es 5 menos 3x. Y desde 5 tercios hacia la derecha, el resultado es menos 5 más 3x.
Así que esta es la representación en la recta numérica de este valor absoluto. Antes de resolver el siguiente ejercicio, vamos a realizar un análisis importante acerca del símbolo igual. ¿Qué pasaría si trasladamos el símbolo igual que aparece en el primer tramo al segundo tramo? En ese caso, el primer tramo sería definido para x mayor que 0 y el segundo para x menores o iguales que 0. La pregunta es la siguiente: ¿sigue siendo esto valor absoluto de x o no está bien aplicada la definición? La respuesta es que se trata de una expresión correcta. También representa valor absoluto de x. Esta expresión y la de aquí son equivalentes. No difieren en absolutamente nada. El único número en el que parecerían diferir es en 0, porque aquí el igual a 0 se incluye en el primer tramo y acá en el segundo. Entonces hagamos lo siguiente. Analicemos lo que pasa en el primer valor absoluto. Luego analizamos lo que pasa en el segundo. En el primer valor absoluto, ¿qué ocurre cuando x es igual a 0? Si x es igual a 0, entonces el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de 0. Al ser 0 un número que es mayor o igual que 0, según esta definición, el resultado es x. Pero como en este caso x vale 0, el resultado sería 0. En el segundo caso, si x es igual a 0, entonces el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de 0. Pero en este caso, ese 0 satisface el segundo tramo. 0 es menor o igual que 0, no mayor que 0. Como satisface el segundo tramo, el resultado es menos x. Pero como x vale 0, el resultado es menos 0. Pero menos 0 y 0 son lo mismo, es decir, no importa en cuál de los dos tramos se incluye el igual, el resultado del valor absoluto de 0 será 0 en cualquiera de los dos casos. Esto nos lleva a una conclusión importante. El primer valor absoluto se puede representar en una recta numérica de la siguiente forma. X, cuando x es mayor o igual que 0, y menos x cuando x es menor que 0. El segundo valor absoluto se puede representar así. Dibujamos la recta, ubicamos x igual a 0 y según la definición, cuando x es mayor que 0, paréntesis hacia la derecha, ubicamos x. Y cuando x es menor o igual que 0, corchete hacia la izquierda, ubicamos menos x. ¿En qué se diferencian este par de rectas numéricas? El corchete en el primer caso apunta hacia la derecha y acá hacia la izquierda. Algo parecido ocurre con los paréntesis, apuntan en direcciones opuestas. Sin embargo, hemos demostrado que las dos expresiones son equivalentes. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que da lo mismo escribirlo de esta forma que escribirlo de esta otra forma. Eso nos habilita a hacer lo siguiente. Aquí teníamos en principio corchete a la derecha, paréntesis a la derecha y corchete a la izquierda, según el literal B, según lo que resolvimos en el literal B. Pues bien, podemos escribirlo al revés y no hay ningún problema en hacerlo así. Paréntesis a la izquierda y corchete a la derecha. Como podríamos en el primer ejemplo escribir corchete a la izquierda y paréntesis a la derecha. Vamos a resolver ahora el literal C. Exprese por tramos el valor absoluto de 3x menos 5. Hay un propósito en los tres literales. Queremos llegar a una conclusión importante que nos va a permitir observar la expresión y escribir directamente la recta numérica que representa ese valor absoluto. Veamos. Aplicando la definición para valor absoluto de 3x menos 5, tenemos que esto es igual a 3x menos 5 cuando 3x menos 5 es mayor o igual que 0, y el negativo de 3x menos 5 cuando 3x menos 5 es menor que 0. Si resolvemos la primera inecuación, 3x menos 5 mayor o igual que 0, el 5 pasa a la derecha a sumar y el 3 a dividir. Entonces obtenemos que x es mayor o igual a 5 tercios. Así que el valor absoluto es igual a 3x menos 5 cuando x es mayor o igual a 5 tercios y a el negativo de 3x menos 5, es decir, menos 3x más 5
cuando x es menor que 5 tercios. Recuerde que la solución de la segunda inecuación es simplemente el complemento de la solución de la primera. En la primera obtuvimos x mayor o igual a 5 tercios, entonces en la segunda obtenemos x menor a 5 tercios. Vamos a representar esto en una recta numérica. Dibujamos la recta, ubicamos x igual 5 tercios y escribimos de 5 tercios hacia la derecha 3x menos 5 y de 5 tercios hacia la izquierda menos 3x más 5. Y esta es la conclusión a la que me refería. El valor absoluto de 3x menos 5, que se representa así en la recta numérica, es exactamente igual al valor absoluto de 5 menos 3x que se representa así en la recta numérica. Comparemos. Corchete hacia la derecha, corchete hacia la derecha. Recuerde que en todo caso podríamos variar eso y realmente cómo están los símbolos aquí en medio no importa. Si tenemos aquí corchete hacia la izquierda y acá corchete hacia la derecha, eso no representa una diferencia cuando hablamos de valor absoluto. A la derecha aparece 3x menos 5 y acá a la derecha aparece menos 5 más 3x, que es lo mismo. Recuerde, el orden de los sumandos no altera la suma. A la izquierda aparece 5 menos 3x y acá aparece menos 3x más 5, pero es lo mismo. Este valor es igual al valor que aparece aquí, 5 tercios. Eso tiene mucho que ver con la propiedad, una de las propiedades, en particular la segunda, que estudiamos al principio de la definición de valor absoluto. El valor absoluto de menos x es siempre igual al valor absoluto de x. En este caso, el valor absoluto de 5 menos 3x es igual al valor absoluto de su negativo. Y el negativo de 5 menos 3x es 3x menos 5. Aquí están los tres resultados obtenidos. Note que estas dos rectas son idénticas. Bien, hay algo que el literal A y el literal C tienen en común. Dentro de las barras del valor absoluto, el coeficiente de x es positivo. Muy bien, pero tienen más cosas en común. El valor que aparece aquí, el que divide los tramos en la recta numérica, es el que se obtiene al igualar a 0 la expresión que está dentro de las barras. Si nosotros igualamos a 0 2x menos 1, obtenemos que x es igual a 1 medio. Si igualamos a 0 3x menos 5, obtenemos que x es igual a 5 tercios. Incluso también ocurre con la expresión del literal b. Si igualamos a 0 5 menos 3x, obtenemos x igual a 5 tercios. Bien, pero hay algo más que tienen en común el literal A y el literal C que no cumple el literal B. En el literal A y en el literal C, la expresión que está a la derecha es la misma que está dentro de las barras de valor absoluto, mientras que la expresión que está a la izquierda es el negativo de la expresión que está dentro de las barras de valor absoluto. Entonces, si queremos expresar este valor absoluto en una recta numérica, la forma ágil de proceder es la siguiente. Dibujamos la recta numérica, igualamos 7x menos 8 a 0. Con eso, pasando el 8 a sumar y x a dividir, obtenemos que x es igual a 8 séptimos. Así que ubicamos 8 séptimos en la recta numérica. Entonces, a la derecha de 8 séptimos escribimos 7x menos 8, lo mismo que está dentro de las barras. Y a la izquierda el negativo de esa expresión, es decir, menos 7x más 8. Finalmente, escribimos el corchete y el paréntesis. Recuerde que el corchete puede apuntar hacia cualquier lado y el paréntesis hacia el lado opuesto al del corchete. En todo caso, vamos a ubicar el corchete hacia la derecha y el paréntesis a la izquierda. Por lo general haremos eso, pero tendremos siempre en mente que también podría ser al revés. Entonces ya sabemos qué hacer cuando el coeficiente de x es positivo. Ubicamos el valor en que la expresión dentro de las barras se anula. A la derecha la misma expresión que está dentro de las barras y a la izquierda su negativo. Finalmente escribimos el corchete y el paréntesis.
Bien, pero no hemos dicho cómo proceder cuando el coeficiente de x es negativo. Veamos qué hacer en ese caso. Queremos expresar en la recta numérica el valor absoluto de 1 menos 6x. El coeficiente de x es negativo. Entonces vamos a recordar la propiedad 2 de valor absoluto. El valor absoluto de menos x es igual al valor absoluto de x. Así que es lo mismo calcular el valor absoluto de 1 menos 6x que hacerlo con 6x menos 1. La ventaja es que esto sabemos cómo manejarlo. Como el coeficiente de x es positivo, dibujamos la recta numérica y en ella ubicamos el valor en que esta expresión se anula. Es decir, igualamos 6x menos 1 a 0, con lo cual obtenemos que x es igual a 1/6. Ubicamos 1/6 en la recta numérica. Hacia la derecha escribimos la expresión 6x menos 1 y hacia la izquierda su negativo. Finalmente escribimos el corchete y el paréntesis. Y esta recta numérica representa este valor absoluto. Claro, también representa el de acá, porque en ambos casos se obtiene la misma recta numérica. En resumen, si aplicamos valor absoluto a una expresión lineal en la cual x tiene coeficiente positivo, dibujamos la recta numérica, escribimos el valor en que esa expresión se anula, en este caso el valor es 10/3. A la derecha escribimos la misma expresión que está dentro de las barras y a la izquierda su negativo. En el caso del literal B, dibujamos la recta numérica, pero tomemos en cuenta que en ese caso el coeficiente de x es negativo. Cuando eso ocurre, vamos a cambiar los signos de cada término. Tienen que ser los signos de los dos términos. En lugar de escribir 5 menos 9x, escribimos 9x menos 5. Y de allí procedemos tal como lo hicimos en el literal A. Escribimos el valor en el cual se anula la expresión que está dentro de las barras. Ese valor es 5/9. A la derecha escribimos la misma expresión que está dentro de las barras. Pero ojo, la expresión que está dentro de las barras en la cual el coeficiente de x es positivo, es decir, 9x menos 5. Y a la derecha, el negativo, menos 9x más 5. Finalmente escribimos corchete a la derecha y paréntesis a la izquierda. ¿Qué es una ecuación con valor absoluto? Es aquella en la cual la variable es parte del argumento de al menos un valor absoluto. La primera ecuación es una ecuación con valor absoluto porque la variable x es parte del argumento de este valor absoluto. Lo mismo ocurre en la segunda ecuación. En la tercera ecuación, la variable x es parte del argumento de dos valores absolutos. La definición dice que sea de al menos uno, en este caso ocurre con 2. En el cuarto ejemplo, la variable es parte del argumento de este valor absoluto. Si tenemos una ecuación así, seno de x más raíz de 2 menos 1 igual a 0. Note que esta ecuación no es una ecuación con valor absoluto porque el valor absoluto es parte o afecta a una expresión, pero esa expresión no contiene la variable de la ecuación. Entonces, esta ecuación no es una ecuación con valor absoluto. Vamos al caso 1 de ecuaciones con valor absoluto. Esta es la situación en la cual el valor absoluto está igualado a un número positivo. Es decir, si valor absoluto de x es igual al número a, ese número a tiene que ser mayor que 0. Debemos recordar que hay dos valores de x para los cuales su valor absoluto es un número positivo. Veamos un ejemplo. Si tenemos que valor absoluto de x es igual a 7, sabemos que hay dos valores de x para los cuales eso se cumple. Sabemos que valor absoluto de 7 es igual a 7. Sabemos que valor absoluto de menos 7 también es igual a 7. Entonces, esto es equivalente a decir que x es igual a 7 o x es igual a menos 7.
Entonces, la solución de esta ecuación está compuesta por dos elementos. La solución tiene a menos 7 y a 7 como sus elementos. Entonces, el valor absoluto de x igual a, siendo a mayor que 0, es equivalente a decir que x es igual a menos a o que x es igual al número a. Muy bien, esta es la forma en la cual vamos a resolver una ecuación del caso 1, una ecuación en la cual el valor absoluto esté igualado a un número positivo. Entonces, veamos un ejemplo. Literal A. Vamos a resolver la ecuación valor absoluto de 2x menos 3 igual a 7. Según la regla para el caso 1, tomamos lo que está dentro de las barras de valor absoluto y lo igualamos a 7, y también la misma expresión la igualamos a menos 7. Aquí escribimos el símbolo de disyunción O. También podemos escribir O, la letra O, ¿no? Entonces aquí tendríamos, si pasamos el 3 a la derecha, 2x igual a 10, con lo cual x es igual a 5 cuando el 2 pasa a dividir. Acá 2x igual a menos 4. Si el 3 pasa a sumar, se obtiene menos 4. Y si el 2 pasa a dividir, x es igual a menos 2. Entonces, para esta ecuación, la solución está formada por los elementos menos 2 y 5. Veamos otro ejemplo. Si tenemos valor absoluto de 3x menos 5 igual a 10, al ser 10 un número positivo, esto encaja en el caso 1. Entonces, aplicamos la regla. Tomamos lo que está dentro de las barras de valor absoluto y lo razonamos de esta forma, ¿verdad? El valor absoluto es igual a 10 en dos casos, cuando su argumento es menos 10 o cuando su argumento es 10. Entonces despejamos x de cada ecuación. Si lo hacemos de la primera, cuando 5 pasa a sumar a la derecha se obtiene menos 5. Y cuando 3 pasa a dividir se obtiene menos 5 tercios. En el segundo caso, si el 5 pasa a sumar se obtiene que 3x es igual a 15. Si el 3 pasa a dividir se obtiene que x es igual a 15 tercios o 5. Veamos un último ejemplo del caso 1. Tenemos aquí valor absoluto de 9 menos 4x igual a 18. En ese caso, el argumento 9 menos 4x se iguala a menos 18 y también a 18. Aquí escribimos el símbolo de disyunción. Entonces, si pasamos el 9 a restar a la parte derecha, obtenemos menos 18 menos 9, eso es menos 27. Si pasamos el 4 a dividir, se obtiene que x es igual a 27 cuartos. Si pasamos el 9 a restar, obtenemos que menos 4x es igual a 9. Si pasamos menos 4 a dividir, x es igual a menos 9 cuartos. Esas son las dos soluciones de esta ecuación. Listo, eso es el caso número 1. Ahora vamos a ver el caso en el cual el valor absoluto es igual a 0. Veamos un ejemplo. Si el valor absoluto de x es igual a 0, nosotros sabemos que solamente hay un valor con el cual eso se cumple. Solo hay un número cuyo valor absoluto es igual a 0 y es el mismo número 0. Así que en este caso la solución es x igual a 0. ¿Qué significa eso al momento de resolver ecuaciones? Que usaremos esto como regla para resolver las ecuaciones de este caso. Cuando nosotros tengamos una expresión en valor absoluto igualada a 0, simplemente vamos a eliminar las barras de valor absoluto. Es decir, en un caso como este, las barras de valor absoluto están de más. No tienen efecto para el 0, porque el resultado es el mismo número 0. Así que si tenemos el siguiente ejemplo, vamos a poner literal A. Literal A, valor absoluto de 2x menos 5 igual a 0. Si tenemos algo así,
Simplemente eliminamos las barras de valor absoluto y nos quedamos con la ecuación 2x menos 5 igual que 0. La solución, por tanto, es x igual a 5 medios. Veamos un ejemplo más. Si tenemos la ecuación valor absoluto de 7 menos 3x igual que 0, simplemente eliminamos las barras de valor absoluto y nos quedamos con la ecuación 7 menos 3x igual a 0. El 7 pasa a la derecha a restar, menos 3 pasa a dividir, con eso obtenemos que x es igual a 7 tercios. Si tenemos la ecuación valor absoluto de x cuadrado menos 5x menos 14 igual a 0, las barras de valor absoluto están de más. Nos quedamos entonces con la expresión x cuadrado menos 5x menos 14 igual a 0. Y resolvemos esa ecuación. Factorizando, se trata de una ecuación cuadrática, entonces vamos a factorizar. Escribimos x en ambos factores. Ahora buscamos dos números cuyo producto sea menos 14, cuya suma sea menos 5. Esos números son menos 7 y 2. Igualamos cada factor a 0. Con eso obtenemos que x menos 7 es igual a 0 o x más 2 es igual a 0. De la primera se obtiene que x es igual a 7 y de la segunda, pasando 2 a la derecha, que x es igual a menos 2. Así que aquí hay dos soluciones, ¿no? En todo caso, la clave de esta situación, de este caso, es que cuando el valor absoluto esté igualado a 0, simplemente eliminamos las barras de valor absoluto y resolvemos la ecuación que así se obtiene. Vamos al caso número 3, valor absoluto igualado a un número negativo. Nosotros sabemos que el valor absoluto, según la propiedad número 1 que estudiamos al inicio, siempre es mayor o igual que 0. Entonces, si tenemos una ecuación del tipo valor absoluto de x igual a menos 3, eso es imposible que ocurra. No hay valor de x que permita que su valor absoluto sea negativo. Entonces, la solución de inmediato es vacío. Siempre que tenemos el valor absoluto igualado a un número negativo, vamos a concluir de inmediato que la solución es vacío. Veamos un ejemplo. Si tenemos valor absoluto de 3 menos 7x igual a menos 1, si tenemos valor absoluto de x cuadrado menos 5x igual a menos 8, si tenemos valor absoluto de cualquier cosa, incluso de otro valor absoluto, con una expresión cuadrática, con la función seno de x, todo ese valor absoluto igualado a un número negativo, en cualquier caso, como el valor absoluto está igualado a un número negativo, la solución es el conjunto vacío. Es decir, la ecuación no tiene solución. Caso 4, valor absoluto igual a otro valor absoluto. Veamos un ejemplo del caso 4. Si tenemos valor absoluto de 2x menos 1 igual a valor absoluto de x más 3, estamos ante un ejemplo del caso 4. Cuando eso ocurra, nosotros vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a escribir el argumento del valor absoluto de la izquierda dos veces. Vamos a formar dos ecuaciones. Dos ecuaciones, ¿así? En la primera, el argumento que está en el valor absoluto de la derecha va tal y como aparece allí. Y en la segunda, con signo negativo, con signo cambiado. Es decir, le cambiamos el signo a cada término. Es correcto decir con signo cambiado, porque cada término va con el signo opuesto al que tiene originalmente. Aquí escribimos el símbolo O de disyunción. Entonces, despejamos x de cada ecuación. En la primera obtendríamos, pasando a restar x y pasando a sumar 1, que x es igual a 4. En la segunda, pasando a sumar x, tenemos 3x a la izquierda y pasando a sumar 1, tenemos menos 2 a la derecha. Con eso obtenemos que x es igual a menos 2 tercios. Entonces, para esta ecuación, la solución tiene dos elementos, menos 2 tercios y 4. Veamos otro ejemplo, ¿sí? Vamos a llamar a esto literal A, vamos a resolver ahora el literal B.
Si tenemos valor absoluto de x más 6 igual a valor absoluto de 1 menos 3x, procedemos de la misma forma. Cuando hay un valor absoluto igualado a otro, el proceso es el siguiente. Escribimos el argumento del primer valor absoluto en cada una de las dos ecuaciones que debemos formar. En la primera ecuación escribimos el argumento del valor absoluto de la derecha sin alterarlo, sin cambiar nada. Pero en el segundo escribimos el mismo argumento multiplicado todo por menos 1, o lo que es igual, cada término con signo cambiado. Así que tendríamos que en lugar de 1 escribimos menos 1 y en lugar de menos 3x escribimos más 3x. Ahora sí, escribimos el símbolo de disyunción y despejamos x de cada ecuación. Pasando 3x al lado izquierdo obtenemos 4x, pasando 6 al lado derecho obtenemos menos 5. Si despejamos x, x es igual a menos 5 cuartos. Si pasamos a restar 3x al lado izquierdo obtenemos menos 2x. Si pasamos a restar 6 al lado derecho obtenemos menos 7. Si pasamos a dividir el menos 2, obtenemos que x es igual a 7 medios. Entonces, la solución para esta ecuación está conformada por menos 5 cuartos y 7 medios. Listo. El caso 5 es aquel en el cual el valor absoluto está igualado a una expresión que depende de x, y aquí tenemos dos ejemplos. El proceso de solución en el caso 5 es muy parecido al del caso anterior. Tomamos la expresión que está dentro de las barras de valor absoluto y con ella formamos dos ecuaciones. En la primera igualamos a la expresión que está a la derecha y en la segunda igualamos al negativo de esa misma expresión. Es decir, le cambiamos el signo a cada término. Y aquí escribimos el símbolo de disyunción. Bien, vamos a pasar la x a restar al lado izquierdo, el 1 a sumar y con eso obtenemos que x es igual a 3. Vamos a pasar a la x a sumar al lado izquierdo, con eso obtenemos 3x, el 1 a sumar al lado derecho, con eso obtenemos menos 1. Por lo tanto, x es igual a menos 1/3. Hasta allí el proceso es bastante parecido al del caso 4. Sin embargo, de aquí en adelante nos despegamos. Mientras en el caso 4 esto es suficiente, en el caso 5 hay que hacer un análisis adicional, porque el proceso pudo haber introducido soluciones extrañas. Entonces, eso que no ocurre en el caso 4, aquí puede ocurrir, que uno o los dos elementos realmente no sean parte de la solución. Entonces debemos verificar que cada valor satisface la ecuación. Si no lo hace, lo descartamos de la solución. Así que vamos a escribir aquí x igual a 3, haciendo referencia al hecho de que vamos a reemplazar la x de la ecuación, cada x de esa ecuación, por este valor. Tenemos aquí 2 multiplicado por 3 menos 1 igual a 3 más 2. Con eso obtenemos 2 por 3, 6, 6 menos 1, 5. Del lado izquierdo obtenemos valor absoluto de 5 y del lado derecho 3 más 2, que es igual a 5. Esto es correcto, así que se confirma que este valor sí pertenece a la solución. Veamos qué ocurre con x igual a menos 1/3. Reemplazamos y con eso obtenemos 2 que multiplica a menos 1/3 menos 1 igual a x, que es igual a menos 1/3 más 2. Con eso aquí obtenemos menos 2/3 menos 1, que es menos 5/3, eso dentro de valor absoluto. Y a la derecha obtenemos menos 1/3 más 2, que es igual a 5/3. Esto es verdadero. El valor absoluto de menos 5/3 es igual a 5/3. Entonces, eso confirma que este valor también forma parte de la solución. Así que ninguna solución de las halladas es solución extraña. Las dos pertenecen al conjunto solución. Escribimos aquí menos 1/3, 3. ¿Sí? Ahora vamos a resolver el literal B. Tomamos la expresión que está dentro de las barras de valor absoluto
y con ella formamos dos ecuaciones. En la primera, el término de la derecha, o la expresión que va a la derecha, es la misma que aparece allí. Y en la segunda, su negativo. Es decir, le cambiamos el signo a cada término. Y ahora vamos a despejar x de cada ecuación. En la primera ecuación, si 2x pasa a restar, tenemos menos x igual a 3. El 2 pasa a sumar, 2 más 1, 3. Cambiando el signo a cada término, tenemos que x es igual a menos 3. En el lado derecho, en la ecuación de la derecha, si pasamos 2x al lado izquierdo, obtenemos 3x. Si pasamos el 2 a sumar, obtenemos 1. X es igual a 1/3. Ahora debemos verificar cada elemento. X igual a menos 3 y luego x igual a 1/3. Muy bien, hagámoslo. Vamos a reemplazar cada x que aparece aquí por x igual a menos 3. Menos 3 menos 2 genera valor absoluto de menos 5. Acá 2 por menos 3 menos 6 más 1 es menos 5. ¿Es correcto decir que el valor absoluto de menos 5 es igual a menos 5? Sabemos que no. Por lo tanto, este valor queda descartado de la solución. ¿Sí? Este valor no forma parte de la solución porque no satisface la ecuación. ¿Qué pasa con x igual a 1/3? 1/3 menos 2, vamos a escribir aquí 1/3 menos 2, en valor absoluto igual a 2 por 1/3 más 1. Muy bien, vamos a resolver entonces la suma. Eso es equivalente a 1/3 menos 2 es menos 5/3. Aquí tendríamos valor absoluto de menos 5/3. Y a la derecha, 2 por 1/3 más 1 es igual a 5/3. El valor absoluto de menos 5/3 efectivamente es igual a 5/3. Esto es correcto. Eso confirma que este valor sí forma parte de la solución. Entonces, esta ecuación tiene solamente una solución. X igual a 1/3. Veamos un ejemplo más del caso 5. Tomamos la expresión que está dentro de las barras y la igualamos a x menos 5. Ahora tomamos la misma expresión y la igualamos al negativo de x menos 5, que es menos x más 5. Despejamos x, x pasa a restar, obtenemos x, 1 pasa a sumar, obtenemos menos 4. X pasa a sumar, obtenemos 3x, 1 pasa a sumar, obtenemos 6. X igual a 2. Entonces, hemos obtenido aparentemente dos soluciones que deben verificarse. Empecemos con x igual a menos 4. Tendríamos valor absoluto de 2 por menos 4, que es menos 8 menos 1. Y a la derecha tenemos menos 4 menos 5, que es menos 9. ¿Es correcto decir que el valor absoluto de menos 9 es igual a menos 9? No. Entonces esto se descarta como solución. Veamos lo que ocurre con x igual a 2. Tendríamos 2 por 2, 4, 4 menos 1, 3, valor absoluto de 3. A la derecha, 2 menos 5, que es menos 3. El valor absoluto de menos 3, el valor absoluto de 3 es igual a menos 3, sabemos que no. Por lo tanto, este valor también se descarta como solución. Así que en el literal C, la ecuación no tiene solución, la respuesta es el conjunto vacío. El caso 6 es el caso especial, según se dice aquí. Pero parece que no tiene nada de especial porque esto se parece a lo que hemos resuelto antes. De hecho, se parece al caso que acabamos de resolver, el caso 5, en el cual el valor absoluto está igualado a una expresión que contiene variable. Si tratamos de resolver este ejemplo como si fuese caso 5, nos vamos a encontrar con un problema. Veamos. Tomamos la expresión que está dentro de las barras, no sé de dónde salió ese 3, x más 1, y eso se iguala a la expresión de la derecha y a la expresión de la derecha con signo cambiado. Aquí va el símbolo de disyunción. Si pasa esta x a restar, obtenemos 1 igual a 1. Mientras que en el segundo caso, si pasamos la x a sumar, obtenemos 2x. Si pasamos el 1 a restar, menos 2. Por lo tanto, x es igual a menos 1. Por un lado, hemos obtenido que x es igual a menos 1. Y por otro lado, una expresión que no contiene variable, cuya interpretación, al menos ahora, no la tenemos clara. ¿Ya? ¿Qué ocurre entonces con esta situación? Cuando se elimina la variable, estamos ante un caso especial
que requiere un tratamiento especial. Este proceso de solución no es útil cuando se elimina la variable, así que tenemos que buscar una alternativa que nos permita encontrar el o los valores de x que satisfacen esa ecuación. Y aquí vamos a utilizar lo que vimos en la primera parte de la clase. Allí estudiamos, al final de la definición de valor absoluto, cómo descomponer un valor absoluto cuando el argumento es una expresión lineal. Pues bien, lo haremos de la siguiente forma. Primero voy a borrar esto de aquí. Recordemos que este proceso ya no sirve en este caso. Dibujamos la recta numérica. Y hacemos la descomposición de este valor absoluto. Sabemos que el valor en el cual esta expresión se anula es x igual a menos 1. Ubicamos aquí menos 1. Y a la derecha escribimos x más 1. A la izquierda su negativo. Pero ahora nos toca formar toda la ecuación. Aquí no hay ningún valor absoluto, así que el análisis que hicimos solo es correcto para la expresión o las expresiones que tengan valor absoluto. Como aquí no hay valor absoluto, esto se escribe tal como se observa allí. Igual a x más 1, igual a x más 1. Entonces, aquí se elimina la variable y obtenemos 1 igual a 1. Acá resolviendo, obtenemos menos 2x igual a 2, por lo tanto, x es igual a menos 1. Y entonces llegamos al mismo resultado al que llegamos aplicando el caso 5. ¿Por qué hicimos esto ahora? ¿Por qué alargamos el proceso para llegar a lo mismo? Bueno, parece que es el mismo resultado, pero ahora tenemos más información. Y esa información es la que nos va a permitir obtener la solución. Ponga atención. Primero vamos a interpretar esta igualdad. En esta igualdad no aparece la variable. Esta es una expresión verdadera. Al ser una expresión verdadera, eso se interpreta así, que cualquier valor de x satisface esta expresión. Eso significa que si usted reemplaza la x por el número 5, obtendrá 5 más 1, 6, 5 más 1, 6, 6 igual a 6. Es decir, el número 5 hace que la expresión se haga verdadera. Si reemplaza el número 7, también 7 más 1, 8, 7 más 1, 8, 8 igual a 8. Así que el 5 y el 7 son parte de la solución. En general, como no importa qué valor de x yo reemplace aquí, esto se transforma en verdadero, cualquier valor de x forma parte de la solución. Siempre que, ojo con esto, siempre que se encuentre en el intervalo al que corresponde esa ecuación. Es decir, cualquier valor de x que se encuentre de menos 1 a la derecha satisface la ecuación. Voy a rayar todo esto para que así se simbolice lo que acabo de indicar. Eso quiere decir que cualquier valor que se encuentra a la derecha de menos 1 hace que esto se transforme en verdadero. No así los valores de la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí no se obtuvo una expresión verdadera, sino un valor de x. Ya analizaremos lo que eso significa. ¿Qué pasaría si yo reemplazo menos 2 en la ecuación original? ¿Qué pasaría si reemplazo menos 2 en esta ecuación? Veamos. Menos 2 más 1 es igual a menos 2 más 1. Solo que a la izquierda aparece en valor absoluto. En valor absoluto la respuesta es 1, mientras que a la derecha la respuesta es menos 1. Eso es falso. Eso significa que los valores que están en este intervalo no cumplen con o no satisfacen la ecuación. Los valores de aquí sí lo hacen. Si yo reemplazo en esta expresión x igual a 8, tendré valor absoluto de 8 más 1. Y a la derecha, simplemente 8 más 1. Valor absoluto de 8 más 1 es 9 y 8 más 1 también es 9. Eso es verdadero, mientras que tomando un valor de aquí se obtiene falso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí obtuve un verdadero absoluto, un verdadero que no depende de x. Sin embargo, ese verdadero funciona solamente en el intervalo del cual se toma esa ecuación. Del lado izquierdo obtuve que la única solución es x igual a menos 1. Debo verificar que ese valor se encuentre ya sea en el intervalo o sea el punto límite. En este caso es el punto límite. ¿Qué significa eso? Que también forma parte de la solución, así que ponemos corchete. Podríamos pensar que el corchete va hacia la izquierda porque el punto pertenece al intervalo de la izquierda, pero la situación no se analiza así. El corchete siempre va hacia la parte que está sombreada
como solución. Entonces el corchete apunta hacia la derecha. Por lo tanto, la solución definitiva de la ecuación no es solamente un valor, son infinitos valores que empiezan en x igual a menos 1 y se extienden hacia la derecha sin fin. Entonces la solución es de menos 1 a más infinito, es un intervalo. Veamos otro ejemplo. ¿Cómo podemos predecir que se trata del caso 6 y no del caso 5? Imagine resolver como si se tratara del caso 5 para llegar a la situación frustrante en que se elimina la variable y nos damos cuenta que realmente se trata del caso 6. Bueno, sí podemos predecir. Tome en cuenta que aquí aparece 2x y acá también. Cuando elimine el valor absoluto, se van a simplificar las expresiones, se va a simplificar la variable y por lo tanto eso nos indica que estamos en el caso número 6. Cuando se elimina la variable, estamos en el caso número 6. Entonces vamos a resolverlo como tal, ¿no? Dibujamos la recta numérica y allí ubicamos el valor en el cual esto se anula. Ese valor es 1/2. A la derecha escribimos 2x menos 1 y a la izquierda lo negativo de 2x menos 1, menos 2x más 1. Todo lo demás se escribe sin alteración alguna, porque el resto no tiene barras de valor absoluto. Entonces resolvemos cada ecuación. Aquí tendríamos menos 4x igual a 2, por lo tanto x es igual a menos 1/2. Aquí tendríamos que se elimina la variable y obtenemos menos 1 igual a 3. Bien, ojo con esto. A diferencia del ejemplo anterior, aquí se obtiene una expresión que es falsa. Es una expresión falsa. Eso significa que no hay valor de x de este intervalo que logre que esto sea verdadero. Por lo tanto, para este intervalo no tenemos solución. La solución en este intervalo es vacío. Eso no significa que concluyamos que la ecuación original no tiene solución, porque tenemos que hacer el análisis a la izquierda. El valor que se obtuvo a la izquierda es menos 1/2. Lo que sí debemos hacer es preguntarnos si este valor está en este intervalo. ¿Será que menos 1/2 está en el intervalo que va de menos infinito a 1/2? Sí, porque menos 1/2 se encuentra a la izquierda de 1/2. Entonces, la única solución de esta ecuación es menos 1/2. ¿Qué pasaría si obtenemos un valor que no se encuentra en el intervalo? Bueno, ese valor se descarta y si es un caso como este, eso significaría que la solución es vacío. Vamos a resolver ahora este ejemplo. ¿Cómo sabemos que se resuelve con el caso 6? Bueno, hay que mezclar un poco de intuición con un análisis previo. Si nosotros pasamos esto a multiplicar a la derecha, la x va a quedar con coeficiente 2, así que vamos a obtener 2x. Acá también tenemos 2x. Entonces eso hace presagiar que se puede eliminar la variable. Así que usamos el caso 6. Dibujamos una recta numérica y allí ubicamos el valor en el que la expresión que está dentro de las barras de valor absoluto se anula. Ese valor es x igual a 3. La expresión que está en valor absoluto se descompone así. 2x menos 6 a la derecha y a la izquierda su negativo. El resto se escribe igual, porque para el resto no hay valor absoluto. Entonces, hacemos lo siguiente. Escribimos menos 2x más 6. Esto lo pasamos a multiplicar a la derecha. Con eso obtenemos menos 2x más 6 es igual a 6 menos 2x. La parte variable se elimina, obtenemos 6 igual a 6. Como esta expresión es verdadera, eso hace que todo el intervalo del cual se obtiene esa ecuación sea solución. Vamos a resolver ahora la parte derecha. 2x menos 6 igual, si esto pasa a multiplicar tendríamos 2 por 3 menos x. Entonces 2x menos 6 es igual a 6 menos 2x. Pasa esto a sumar, obtenemos 4x igual a 12. X igual a 3. Ese número 3 debería formar parte de la solución y deberíamos poner corchete aquí. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ese valor produce división para 0 en la ecuación original. Es decir, x igual a 3 no puede ser parte de la solución
porque genera división entre 0, división que sabemos no existe. Entonces escribimos el 3 con paréntesis. La solución es el intervalo que empieza en menos infinito y termina en x igual a 3, no incluido. Finalmente estamos ante el caso 7, el más complejo, y ocurre cuando aparece más de un valor absoluto. Pero si entendimos el caso 6, esto no es más que una generalización del caso 6. Cuando aparece más de un valor absoluto, con cada valor absoluto aplicaremos la definición, según lo vimos en la primera parte de la clase. Así que aquí vamos a dibujar una gran recta numérica, así, y haremos lo siguiente. Nos vamos a preguntar en qué valor esto se anula. Si despejamos x, después de igualar esa expresión a 0, obtenemos x igual a 7 medios. También lo haremos aquí. Igualamos a 0 y despejamos x, con lo que obtenemos que x es igual a menos 2. Ubicamos ese par de números en la recta numérica. Primero el menor y luego el mayor. Entonces vamos a descomponer cada valor absoluto como ya sabemos. Hay que tener mucho cuidado y hacerlo de la siguiente forma. Este valor absoluto se descompone a partir de 7 medios. De 7 medios a la derecha voy a escribir 2x menos 7 y a la izquierda su negativo. Pero hay un problema a la izquierda. Tenemos dos intervalos y no como comúnmente pasaba, que teníamos solo uno y lo único que hacíamos era escribir a la izquierda menos 2x más 7 una vez. Bueno, la diferencia entonces es que aquí lo haremos por cada intervalo. A la izquierda de 7 medios debemos escribir menos 2x más 7, pues lo haremos dos veces, una por cada intervalo. Vamos a proceder con el otro valor absoluto. El punto en el que cambian los tramos es menos 2. A la derecha entonces voy a escribir lo mismo que está dentro de las barras de valor absoluto, es decir, x más 2, y lo tendré que hacer dos veces porque hay dos intervalos. A la izquierda su negativo, menos x menos 2. El resto, lo que no tiene valor absoluto, se escribe igual. Igual a 8, igual a 8, igual a 8. Y entonces vamos a despejar x de cada tramo. De aquí tenemos 2x más x, 3x. 3x menos 5 igual a 8. 3x igual a 13. Por lo tanto, x es igual a 13 tercios. Muy bien, veamos qué pasa aquí. Menos 2x más x es menos x. 7 más 2, 9. El 9 pasa a restar. Quedaría menos x igual a menos 1. Si cambiamos el signo en cada lado, tenemos que x es igual a 1. Veamos qué pasa acá. Menos 3x, la parte variable. 7 menos 2, 5. El 5 pasa a restar, con lo cual obtenemos 3. Si dividimos, tendríamos x igual menos 1. Y así tenemos aparentemente tres soluciones. Nos resta verificar que cada solución pertenece al intervalo al que debe pertenecer. ¿A qué me refiero? El valor x igual a menos 1 no está en este intervalo, porque el menos 1 está a la derecha de menos 2. Por lo tanto, se descarta. El número 1 sí se encuentra en este intervalo, así que eso confirma que se trata de una solución. Y 13 tercios, que es algo más de 4, sí se encuentra en este intervalo que empieza en 3.5. Por lo tanto, también forma parte de la solución. Entonces, la solución de esta ecuación está formada por 1 y 13 tercios. Vamos a resolver ahora este ejemplo. Aplicaremos el mismo proceso que en el anterior. El valor en que esto se anula es 2 y el valor en que esto se anula es menos 1 medio. Así que en orden ascendente sería menos 1 medio y 2. Ahora tome en cuenta que como en este caso el valor es x igual a 2, esa será nuestra referencia para dividir el valor absoluto de x menos 2. X menos 2 a la derecha y su negativo, que es menos x más 2 a la izquierda. Dos veces a la izquierda porque hay dos intervalos a la izquierda del punto 2. Veamos qué pasa con 2x más 1. Aquí cuando igualamos a 0 se obtiene menos 1 medio. Así que aquí está nuestra referencia. A la derecha, 2x más 1
y a la izquierda el negativo, que es menos 2x menos 1. Eso lo igualamos a 7 en cada caso. El 7 no cambia porque no se encuentra en valor absoluto, no se procede como en los casos en los que hay una variable encerrada en valor absoluto. Ahora vamos a despejar x de cada ecuación. Aquí tenemos menos 3x igual a 6, porque aquí queda 1, el 1 pasa a restar, 6x es igual a menos 2. Esto se simplifica y obtenemos x, 2 más 1, 3, 7 menos 3, 4. Acá 2x más x, 3x, aquí obtenemos menos 1, 1 más 7, 8, así que x es igual a 8 tercios. Bien, ¿el número x igual menos 2 está en este intervalo? Sí. ¿El número x igual a 4 se encuentra en este intervalo? No, el 4 está a la derecha de 2, así que se descarta como solución. 8 tercios, que es 2.66 aproximadamente, ¿se encuentra en este intervalo? Sí. Entonces concluimos que la solución tiene como elementos los números menos 2 y 8 tercios. Vamos a resolver este ejemplo ahora. Aquí hay una alerta importante. Cuidado. Cuando el coeficiente de x es positivo, recuerde que tenemos que cambiar el signo de los términos que están dentro de las barras de valor absoluto y escribimos 2x menos 3. El resto lo dejamos igual. Y es así como vamos a resolver esa ecuación. Dibujamos la recta numérica. Y vamos a trabajar con la segunda ecuación. Es equivalente a la primera, pero tiene una ventaja. Los coeficientes de x dentro de cada valor absoluto son positivos. Entonces, el valor en que esto se anula es x igual menos 1 y acá es x igual a 3 medios. En orden, menos 1 y 3 medios. Bien, ahora vamos a descomponer este valor absoluto. 3 medios es nuestra referencia. A la derecha escribimos 2x menos 3 y a la izquierda, dos veces a la izquierda porque hay dos intervalos, menos 2x más 3. Acá el valor en el que cambian los tramos es menos 1. A la derecha dos veces x más 1. Y a la izquierda el negativo, que es menos x menos 1. Luego lo que va a la derecha, como no está en barras, entre barras de valor absoluto, me refiero a 3x menos 2, eso se escribe igual en cada ecuación. Entonces vamos a resolver cada una. En el primer caso se obtiene menos 3x del lado izquierdo. El 3x pasa a restar, así que obtenemos menos 6x. Aquí obtenemos 2 positivo, pasa a restar, obtenemos menos 4. X igual a 2 tercios, porque 6 negativo pasa a dividir. Aquí tenemos menos x, como 3x pasa a restar, obtenemos menos 4x. 3 más 1, 4, que pasa a restar, allá obtenemos menos 6, por lo tanto x es igual a 3 medios. Finalmente acá se elimina la variable, ojo, porque 3x queda del lado izquierdo producto de esta suma y a la derecha también se elimina. Obtenemos simplemente menos 2 del lado izquierdo y a la derecha menos 2 también. Con esto se obtiene una proposición verdadera. Ese verdadero ya sabemos cómo interpretarlo. Todo el intervalo es solución. Todo el intervalo es solución. ¿Cómo interpretamos el 3 medios de aquí? 3 medios cae justo en el extremo. También es solución, así que dibujamos el corchete hacia la región sombreada. Finalmente, el 2 tercios no se encuentra en este intervalo que tiene solamente números negativos, por lo tanto se descarta de la solución, ¿no? Este sí corresponde a la solución. Entonces, ¿cuál es la solución definitiva del ejercicio? Es un intervalo que empieza en 3 medios, siendo 3 medios parte del intervalo, hasta el infinito. Uno más, este lo hacemos por amor porque todos los demás ya nos dan una clara idea de cómo se resuelven este tipo de ejercicios, pero de todas formas nos vamos a encontrar con algo interesante aquí. El valor es x igual a 5
Aquí el punto en que esto se anula es x igual a menos 3. Entonces, con respecto al primer valor absoluto, aquí escribimos x menos 5, acá menos x más 5, acá menos x más 5. Con respecto al segundo, aquí escribimos x más 3 y acá menos x menos 3. Finalmente, igualamos a 2 en cada caso. La primera ecuación que se forma es menos 2x igual a 0, x igual a 0. La segunda ecuación se elimina la variable y obtenemos 8 igual a 2. Y en la tercera ecuación obtenemos 2x menos 2 igual a 2. El menos 2 pasa a sumar a la derecha y tenemos que x finalmente es igual a 2. El número 0 no pertenece a este intervalo, que es solamente de números menores que menos 3. Así que se descarta como solución. Aquí se obtiene una expresión que es falsa, lo cual significa que ningún elemento de aquí hace que esto sea verdadero. Y acá se obtiene x igual a 2, número que tampoco pertenece al intervalo. Entonces, todos los valores se descartan, así que la solución es el conjunto vacío. Uno más, este lo hacemos por amor porque todos los demás ya nos dan una clara idea de cómo se resuelven este tipo de ejercicios, pero de todas formas nos vamos a encontrar con algo interesante aquí. El valor es x igual a 5. Aquí el punto en que esto se anula es x igual a menos 3. Entonces, con respecto al primer valor absoluto, aquí escribimos x menos 5, acá menos x más 5, acá menos x más 5. Con respecto al segundo, aquí escribimos x más 3 y acá menos x menos 3. Finalmente, igualamos a 2 en cada caso. La primera ecuación que se forma es menos 2x igual a 0, x igual a 0. La segunda ecuación se elimina la variable y obtenemos 8 igual a 2. Y en la tercera ecuación obtenemos 2x menos 2 igual a 2. El menos 2 pasa a sumar a la derecha y tenemos que x finalmente es igual a 2. El número 0 no pertenece a este intervalo, que es solamente de números menores que menos 3. Así que se descarta como solución. Aquí se obtiene una expresión que es falsa, lo cual significa que ningún elemento de aquí hace que esto sea verdadero. Y acá se obtiene x igual a 2, número que tampoco pertenece al intervalo. Entonces, todos los valores se descartan, así que la solución es el conjunto vacío. Dije que esta sería una clase completa de ecuaciones y he cumplido. También dijiste que el cerebro es un músculo. Excepto por eso, he cumplido con mi palabra. Y ahora dejen sus comentarios con el tema de matemática o de cálculo que quieren que tratemos a fondo. Subimos un video cada lunes. Suscríbete ya. Este es el momento. Soy Freddy Escorpión, el mago Freddy. Eso por un truco de matemática que hice. Pero en el colegio también me decían frentón, enano. Desgraciados. Bueno, ya. Somos Serie Escorpión, el aguijón del conocimiento.